Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 017. 0 puntos en la clase C de primer año. No, lo escribiste mal. A pesar de su actitud altiva, Sakayanagi Arisu confirmó lo que su pequeño cachorro estaba pensando. En otras palabras, mientras hacías cola en la cafetería para comprar comida para llevar, te encontraste con un chico llamado Ikigaya Hachiman, de primer año, clase B, y te diste cuenta de que los puntos de su carnet de estudiante ascendían a nada menos que 1,5 millones. Al mismo tiempo, en realidad escuchaste su voz interior, y a partir de esos pensamientos, se puede confirmar que él lo sabe todo sobre ti, dijo Sakayanagi Arisu. Sí. Si hubiera sido solo mi imaginación, no tendría nada que decir, pero lo confirmé. No abrió la boca en absoluto, pero escuché su voz interior, y me pilló completamente. Kamuro seguía sintiendo terror. ¿Es eso así? Sakayanagi Arisu reflexionó. Aunque le parecía improbable que Kamuro-san fuera la heroína de este mundo, a juzgar por la expresión tensa y preocupada de la otra, no se trataba de una actuación. Entonces, tal vez realmente se había topado con algún fenómeno sobrenatural, y su propio cachorro sí podía encontrarse con eso mientras que ella no. ¿Acaso no era ella la heroína de este nuevo mundo? Esto la dejó algo insatisfecha, pero también pensó que si tal cosa fuera cierta, resultaría bastante interesante. Porque, este era precisamente el tipo de vida escolar interesante que ella esperaba, ¿verdad? Entonces iré a reunirme con él más tarde, dijo Sakayanagi. ¿Vas a verlo? Parece que mi deducción anterior era correcta. La clase B sí que se ha dado cuenta de la naturaleza especial de esta escuela, dijo Sakayanagi Arisu. Y sospecho que la clase B ha reemplazado a su representante por eso. Así que este Ikitani, no, el nombre es un trabalenguas, Ikigaya-kun, debe ser alguien conocido por Ichinose. Dado que pudo acumular tantos puntos de golpe y ya posee una gran cantidad, sin duda hará algún movimiento. Por lo tanto, tal vez debamos actualizar nuestra evaluación de la clase B, Kamuro. Esperemos a ver qué pasa, dijo Sakayanagi Arisu, agarrando el bastón negro que descansaba a su lado, y poniéndose de pie lentamente. Espero que pueda hacer que la vida escolar sea un poco más interesante. Al fin y al cabo, si el oponente se desempeña de maravilla, tendré aún más ganas de luchar. TCH. Kamuro estaba algo insatisfecha. Si Sakayanagi no hubiera descubierto su debilidad, sin duda habría apoyado a la facción de Katsuragi. La facción Katsuragi era, al menos, estable, y su objetivo era mantener el estatus de clase hasta la graduación. De esa forma, incluso si era una estudiante pobre, podría seguir formando parte de la clase A e ingresar a la universidad que deseara sin exámenes ni cuotas. Pero Sakayanagi era diferente. Esta persona, Sakayanagi, no tenía mucha ambición por la competencia en clase. Decía cosas como: vine a esta escuela en busca de emoción. Espero que la vida escolar aquí me resulte placentera. Incluso ahora, sentía que la clase B podría haber dado lugar a un oponente poderoso. Si la otra parte podía demostrar su fuerza, entonces estaría interesada en enfrentarse a ellos. Así que Sakayanagi estaba jugando completamente. Dado que el objetivo del líder no era mantener el estatus de clase A, Kamuro sentía que no podía ser muy leal. Kamuro no podía ser leal, pero Ikigaya era todo un hombre de acción. El momento llegó rápidamente a la mañana siguiente. 20 minutos antes de la hora de tutoría. Ikigaya llegó temprano al aula. Muchos estudiantes de la clase B eran buenos chicos, y ahora que conocían la verdad sobre la escuela y que este mes se pondría a prueba su código de conducta, naturalmente se estaban portando muy bien. Tenían que evitar cualquier retraso. Sin embargo, ¿qué significan estas puntuaciones? Ichinose se percató de que Ikigaya había anotado algunos números de varias clases en una pequeña libreta sobre su escritorio. Primer año clase A, 940 puntos. Primer año clase B, 650 puntos. Primer año clase C, 490 puntos. Primer año clase D, 0 puntos. Sin ninguna manipulación externa especial, estas podrían ser las calificaciones de evaluación de nuestras 4 clases al finalizar este mes. Bueno, esto puede cambiar.
Ikigaya modificó entonces los 650 puntos necesarios para la clase B de primer año, añadiendo 200 puntos para llegar a 850. Pero, sintiéndose un poco demasiado confiado después, tachó 40 puntos, dejando el marcador en 810. Pensar que los resultados serían así, la clase A es realmente formidable, dijo Ichinose. Tener 940 puntos. Como ya sabían que la puntuación base de todos era de 1000, y la clase A aún tenía 940 al final del mes, eso significaba que solo perdieron 60 puntos, lo cual fue realmente impresionante. Sí. Ayer me enteré de que juntaron dinero el primer día para comprar información a su profesor tutor y averiguaron el contenido del examen. Pero incluso sabiendo el contenido, perderán algunos puntos. Esa fue la razón por la que Ikigaya restó otros 40 puntos, a pesar de que la clase B también sabía del examen. Conocer los elementos por los que se descontaban puntos les permitió cambiar el rumbo y evitar perder 200 puntos, pero dado que todos los alumnos de la clase estaban incluidos en el alcance de la inspección, era inevitable que se produjeran algunos descuidos. Por lo tanto, era necesario un margen de 20 puntos cada 10 días. Así que, si no hicieran nada y simplemente siguieran el ritmo actual, el examen de conducta del mes terminaría con la clase A en 940, la clase B en 810, la clase C en 490 y la clase D en 0. Sin embargo, bajo la mirada perpleja de Ichinose, Ikigaya volvió a cambiar los números. Tachó los 490 puntos correspondientes a la clase C de primer año. Él escribió 0. Pero... 0, ¿eh? La clase D obtiene 0 puntos y la clase C también debería obtener 0 puntos. Dado que los alumnos de la clase confían en mí y me han dado su sustento, dijo Ikigaya, tengo que realizar algunas operaciones. En la historia original, la clase C era una clase subestimada. Bajo el liderazgo del tirano de la clase C, Ryuen Kakeru, si no se hubieran topado con el protagonista Ayano Kunji, sin duda habrían sido el grupo más destacado entre los alumnos de primer año y la clase con mayores posibilidades de llegar a la clase A. Pero, por desgracia, se lo encontró, y ahora, además, existía él mismo. A Ikigaya no le gustaba correr riesgos. Dado que la clase C era muy fuerte bajo el control de Ryuen, primero reduciría su límite inferior a 0. Por lo tanto, para una clase de riesgo como la clase C, lo mejor es que se elimine junto con la clase D durante el primer mes. Capítulo 018. Shiina y Yori, esta debe ser la verdadera heroína de la obra original. El mediodía llegó rápidamente. La segunda hora de la mañana era la clase de matemáticas de Oshinomiya, pero el profesor, que normalmente era todo sonrisas, mantuvo un semblante serio durante toda la lección. Ikigaya, sin embargo, sabía que esto se debía sin duda a que había enviado la foto de Horikita junto con la foto de Chabashira. Por un lado, demostraba que Chabashira-sae se había enterado de él mientras buscaba a Horikita Suzumi. Por otro lado, es probable que Chabashira hubiera reaccionado y la hubiera buscado para darle una lección. Esto puso fin, de hecho, a la diversión de Oshinomiya al intentar sabotear los planes de Chabashira. No era de extrañar que estuviera de mal humor. Sin embargo, los alumnos de la clase B estaban más concentrados en el examen especial. Estaban ocupados completando la evaluación de conducta, así que estudiaban con seriedad y no tenían tiempo para preocuparse por el semblante tan serio del profesor Oshinomiya. Bueno, me voy. Tan pronto como terminaron las clases de la mañana, Ikigaya salió rápidamente del aula. Ichinose Onamiya sintió levemente y luego dejó escapar un suave Después de que Ikigaya-kun habló, ella solo respondió de forma subconsciente. Dado que Ikigaya era el representante de la clase B y ella su asistente, era natural que cooperara con él. Pero en realidad no le había dicho a dónde iba. Ella solo recordaba que esa mañana lo había visto anotando en su pequeña libreta las calificaciones de evaluación previstas para cada clase al final de este examen normal, y que había tachado el valor correspondiente a la clase C. Entonces, podría ser que en realidad estuviera yendo a la clase C. Ikigaya Hachiman fue directamente a la clase C. La hora de salida por la mañana era la misma para todos, y si llegaba más tarde, no podría acorralar a Ryuen Kakeru de la clase C. Así es. Ikigaya-kun iba a buscar a Ryuen Kakeru de la clase C.
En el examen especial de este mes, las clases A y B no pudieron hacer mucho después de conocer la verdad sobre la escuela y los temas de evaluación de conducta, aparte de intentar comportarse lo mejor posible para minimizar la deducción de puntos de su clase. Ikigaya ya había publicado en el chat grupal de la clase los elementos que permitían deducir información de la historia original, para que todos pudieran evitarlos. Sin embargo, aún existía margen para la manipulación en este examen especial. El límite máximo de la puntuación se estableció porque, mientras haya personas involucradas, en un grupo de 40 estudiantes, inevitablemente se descontarán puntos debido a diversos descuidos o infracciones. Esto es inevitable. Solo cabe aceptar que habrá un pequeño número de deducciones. Sin embargo, el límite inferior de este examen era un abismo. En la historia original, la clase D de primer año había hecho historia al convertirse en la primera clase de la escuela en dilapidar sus 1000 puntos en el primer mes. Por lo tanto, el historial de la clase D demostró que, en esta evaluación de conducta, con solo comportarse de forma inapropiada y carecer de autodisciplina, se puede perjudicar significativamente a la clase. Por lo tanto, si un estudiante obtiene un rendimiento muy bajo en este examen, la calificación puede reducirse en 1000 puntos o incluso más. Entonces, si la situación de deducción que se da en la clase D se repitiera también en la clase C, entonces la puntuación de la clase C también se aprobaría en el examen práctico del primer mes. Pero lograr que la clase C siguiera los pasos de la clase D no fue tarea fácil. En la historia original, la clase C desconocía los detalles del examen, pero su puntuación final básicamente cumplió con el estándar de una clase C normal y no fue extraordinaria como la de la clase D de este año. Según la trayectoria del trabajo original, a la clase C se le descontaron 510 puntos de sus 1000 puntos en un mes. Eso suponía una media de 17 puntos descontados al día. Hoy, un 10º día después de la inscripción, la clase C debería haber perdido unos 187 puntos. Pero eso aún estaba lejos del rango de 0 puntos que Ikigaya deseaba para la clase C. Por lo tanto, tuvo que encontrar la manera de hacer que la clase C experimentara un fenómeno deductivo mucho más severo que en la historia original. Por lo tanto, decidió ir directamente a la clase C para encontrar a Ryuen después de que terminaran las clases de la mañana. Sin embargo, cuando Ikigaya llegó a la puerta del aula de la clase C, reconoció a Ryuen Kakeru al instante. En un asiento de la última fila del aula estaba sentado un chico con el pelo rojizo peinado con raya al medio. Llevaba el uniforme de forma descuidada, una camiseta deportiva negra de manga corta combinada con una chaqueta roja del uniforme escolar, lo que le daba la apariencia de un líder delincuente. Ese chico era claramente el tirano de la clase C de la historia original, Ryuen Kakeru. Desde la perspectiva de Ikigaya, Ryuen tenía ambos pies apoyados sobre el escritorio, con una expresión extremadamente arrogante. Parecía que, incluso sin sus arreglos especiales, la actual clase C ya estaba en medio de una racha magnífica de deducción de puntos. Pero este nivel de deducción aún estaba lejos de ser suficiente para la clase C. Todavía no era suficiente. Ryuen-kun, usted no es alumno de la clase C, ¿verdad? ¿Puedo preguntar si ocurre algún problema? Justo en ese momento, una voz bastante agradable sonó desde detrás de Ikigaya. La voz de la chica era algo dulce, pero a la vez bastante racional. Este tipo de chica, aun sin verle la cara, daba la clara impresión de ser una chica de letras. Ikigaya se dio la vuelta y vio a una chica guapa con cabello plateado y ojos morados. Irradiaba un aura suave y luminosa, y parecía una joven tranquila y educada. Esta era Shiina Iyori de la clase C. Estoy buscando a Ryuen Kakeru, dijo Ikigaya. La belleza de esta chica no tiene nada que envidiarle a la de Ichino Seonami en mi clase. Ya veo, esta debe ser la flor de la clase C, Shiina Iyori. Ahora que lo pienso, Shiina parece tranquila y hermosa, la típica chica intelectual. Pero es diferente a las demás. Ryuen la aprecia mucho porque no le tiene miedo como los demás estudiantes debido a su comportamiento violento. Además, su capacidad académica y su coeficiente intelectual son muy altos. Me pregunto si ya sabe la verdad sobre esta escuela. Incluso si sabe algo, probablemente no tomaría la iniciativa de dar un paso al frente.
Después de todo, en la historia original, ella pertenece. En cuanto al bando neutral caótico, ella permitiría que Ryuen utilizara métodos poco éticos para lidiar con las clases porque sabe que es necesario para controlar la clase C. Ella no tiene concepto de bien o mal absoluto, sino que se plantea si un método es apropiado para sobrevivir en esta escuela. Es una chica con una mentalidad inicial muy sana, ¿eh? Shiina Iyori se quedó atónita por un momento. Sus ojos claros y vívidos parpadearon, seguidos de una mirada de repentina comprensión. Porque Shiina Iyori no era solo una chica aficionada a la literatura. También anhelaba y esperaba con ilusión diversas historias en los libros. En ese momento, ella confirmó. Vio como el chico dejaba de hablar tras decir simplemente que buscaba a Ryuen, pero tuvo la sensación de haber escuchado sus pensamientos más íntimos. Si no estaba teniendo una alucinación, entonces, se había convertido finalmente en una heroína de una novela. De otro modo, ¿cómo podría ocurrir un fenómeno tan sobrenatural? Simplemente, la valoración que la otra parte hizo de ella le pareció un poco exagerada. Sentía que tal vez no estaría a la altura de esa valoración. Ikigaya estaba hablando con Shiina, pero Ryuen, que estaba dentro del aula, oyó que alguien lo llamaba por su nombre e inmediatamente miró hacia allí. Chico, ¿me estabas buscando? Ryuen-kun, piensas ir pronto a la cafetería, ¿verdad? Dijo Ikigaya. Aún no he probado el restaurante del tercer piso. Solo he oído que es muy caro. Pero si me ayudas a pagar la comida en ese restaurante, entonces podría considerar venderte información. Interrogación de cierre, ¿quieres comer una comida cara en el tercer piso y hacer que él la pague? Ryuen casi se echó a reír de la rabia. Incluso él sabía que el tercer piso de la cafetería era sin duda donde comían los profesores y el personal, por lo que tanto la comida como el ambiente serían mejores, y naturalmente, el precio sería mucho más alto. Eres Ikigaya Hachiman de la clase B de primer año, ¿verdad? Desde luego pareces un delincuente y tienes mucha cara dura, chico. Dijo Ryuen. Mocoso, tienes el descaro de intentar extorsionarme. Es así. Ikigaya-kun mostró una compostura perfectamente medida. En realidad, pensaba que el juicio de Ryuen no era muy acertado, ya que no parecía en absoluto un delincuente ni un matón. ¿Cómo se podría usar la palabra extorsión en su contra? Sin embargo, ya tenía experiencia tratando con personas llenas de confianza y arrogancia. Pensé que Ryuen-kun también era alguien curioso sobre esta escuela, con una visión más amplia, y que pronto te convertirías en el representante de la clase. Se han pasado 10 días desde la matrícula, así que, lógicamente, ya deberías haber notado algo. Pero, a juzgar por tu aspecto, sigues sin saber nada. Sigues manejando las cosas con tanta despreocupación, dijo Ikigaya. Luego, como si añadiera una reflexión tardía, comentó. Igual que un cerdo. Ryuen. Capítulo 019. Primer encuentro con Sakayanagi Arisu. La cafetería de la escuela tiene 3 pisos. El ascensor sube directamente al último piso, donde la decoración destila un lujo inconfundible. Incluso el aroma de la comida parece impregnado del olor del dinero. Aquí se puede ver a algunos miembros conocidos del profesorado cenando, junto con un puñado de estudiantes, o más precisamente, con algunos miembros del consejo estudiantil. Por ejemplo, al entrar, se podía ver a un estudiante rubio de último año con aspecto orgulloso acompañado de su pareja. Incluso sin hacer un esfuerzo consciente por identificarlo, Ikigaya pudo confirmar que el rubio era probablemente la persona más rica entre los estudiantes de segundo año. Nagumo Miyabi, quien había liderado a la clase B para ascender con éxito a la clase A al final del semestre anterior y había sido invitado al consejo estudiantil por Orikita Manabu. Sin embargo, el objetivo de hoy no era Nagumo Miyabi. En Ikigaya, al visitar el tercer piso por primera vez, incluso el ambiente se sentía diferente. No había ni el ruido ni el bullicio de la cafetería de abajo. La atmósfera era tranquila, con un estilo cuidadosamente diseñado. Como era de esperar, los precios eran igualmente sorprendentes. Su mirada recorrió rápidamente la sala, y una puerta entreabierta de un cubículo privado llamó su atención. Sentada a la mesa redonda del interior había una joven de cabello plateado cuyos rasgos eran tan exquisitos que parecían casi artificiales.
Aunque vestía el mismo uniforme femenino estándar que todas las demás, en ella tenía un encanto extraño y conmovedor, especialmente por las líneas de sus muslos ligeramente regordetes cuando estaba sentada, que parecían un poco suaves. Además, apoyado silenciosamente contra la mesa había un bastón de un negro intenso. Un bastón, cabello corto de color blanco plateado, piel delicada y pálida como la porcelana, y problemas de movilidad. En esta academia donde las exigencias a los estudiantes eran casi draconianas, tal existencia era prácticamente única. La respuesta era obvia. En la mente de Ikigaya, ese nombre estaba prácticamente en la punta de su lengua. Sin embargo, la chica fue la primera en notar su mirada. Esa es una mirada bastante lasciva. ¿Cómo te llamas? Su figura era pequeña y menuda, pero su aura era todo lo contrario. Abría la boca con palabras que podían acabar con una amistad al instante, aunque probablemente nunca antes hubieran hablado. En ese momento, sin embargo, Ikigaya sintió como si viera la sombra de Yukino Shita Yukino. Sus palabras le recordaron la vez que fue al salón del club y vio a Yukino Shita dormitando. Cuando despertó, lo saludó diciendo: «Es realmente sorprendente. En el momento en que vi tu rostro, mi sueño desapareció», lo cual le resultó increíblemente irritante. Pero Yukino Shita no estaba aquí. La muchacha de cabello plateado rió suavemente. A pesar de tener el cuerpo de una jovencita, lucía inesperadamente encantadora. Ikigaya Hachiman. Tras pensarlo, Ikigaya dio su nombre. Ikigaya. Sin embargo, este nombre pareció tener algún impacto en la chica de cabello plateado. Ikigaya. ¿Tú eres Ikigaya Hachiman? La mano de la muchacha de cabello plateado se apretó contra su bastón. Su mirada se desvió, con un atisbo de curiosidad al encontrarse con la de Ikigaya. Luego, pareció escuchar atentamente, como si buscara algo. Si bien Ikigaya lo encontraba desconcertado, una expresión de disgusto cruzó el rostro de la muchacha, seguida de una expresión de derrota, como si algo la hubiera vencido. Pero en ese preciso instante, la voz de Ryuen llegó hasta ellos. «Más te vale que no me estés mintiendo. Ya reservé una mesa privada por 5.000 puntos privados. Los precios en este restaurante son realmente altos. Si tu información vale la pena, puedo pagarte otros 10.000 puntos». Ryuen, tras haber visto los precios en el mostrador del tercer piso, se acercó a Ikigaya y lo observó hablando aparentemente con alguien en una cabina. En cuanto llegó, también vio a la chica de pelo plateado sentada dentro. «Oh, no sabía que te gustaba este tipo de...». Esa es Sakayanagi de la clase A. Es famosa por ser linda, pero ser linda no significa absolutamente nada. El tono de Ryuen estaba lleno de desdén. ¿Es eso así? Como era de esperar de Ryuen Boy, aquel que podía competir con las diversas heroínas por el protagonista Ayanokuji en la historia original. Ryuen era realmente especial. Sin embargo, fue un error subestimar a Sakayanagi Arisu de esa manera. En la historia original, la clase tenía dos líderes, Katsuragi y Sakayanagi. Aunque Sakayanagi Arisu parecía enfermiza, era mucho más problemática que Katsuragi. ¿Por qué? Cuando Sakayanagi formulaba una estrategia para el examen, Katsuragi priorizaba el panorama general y optaba por seguir sus órdenes. Pero si Katsuragi formulaba una estrategia, Sakayanagi no acataba. Antes de tomar el control total de la clase A, incluso te ayudaba a atacar a Katsuragi. Por lo tanto, si la clase tenía que elegir un representante, Ikigaya, como líder de la clase B, esperaba que Katsuragi ganara. Solo una clase A dividida era una buena clase A. Pero aún no había necesidad de interactuar con un pequeño tiranosaurio como Sakayanagi, así que Ikigaya y Ryuen se dirigieron a su puesto para planear su estrategia. Aunque se trataba de una conspiración, en realidad era una práctica muy común en esta escuela. Es decir, la compraventa de información. A pesar de desconocer la situación específica y de haber sido insultado anteriormente, la decisión de Ryuen de reprimir su ira y gastar puntos en el restaurante del tercer piso demostró que sí comprendía la situación en su conjunto. Sin embargo, ¿quieres 1,2 millones de puntos? Estás loco. Se negó Ryuen de inmediato. ¿Intentas extorsionarme? 40 o 50.000 puntos es todo lo que vas a conseguir. Evidentemente, al principio solo veía a Ikigaya como un alma gemela, un delincuente que por casualidad había conseguido información y quería ganar dinero fácil.
Ikigaya-kun retiró su valoración excesivamente alta de Ryuen. El actual Ryuen Kakeru aún no era el tirano de la historia original que ideó el plan casi imposible para obtener 800 millones de puntos y así ascender a toda la clase. Era, como mucho, el líder de una banda. Su visión aún distaba mucho de ser suficiente. Parece que realmente no entiendes nada, dijo Ikigaya. Permítanme presentarme. Soy el actual representante de la clase B. Los alumnos de la clase B me pagan el 30% de sus puntos como cuota de liderazgo. Por lo tanto, debo esforzarme por ellos. Dicho esto, Ikigaya tocó su teléfono para mostrar su identificación de estudiante, y Ryu envió, para su total disgusto, una cuenta privada con 1,5 millones de puntos. Con tantos puntos, a menos que la escuela hubiera cometido un error, era posible que los alumnos de la clase B hubieran juntado el 30% de sus puntos para él. Así que este chico delincuente de mirada vacía era en realidad el encargado de la clase B. Oh. Ryuen frunció el ceño al volver a sentarse. Aquí tengo una grabación de audio. Ikigaya mostró un fragmento de la grabación de su llamada a Orikita Manabu. Incluía la conversación entre él, Orikita Suzune y Chabashira, pero solo las partes relativas a la verdad sobre la escuela, ya que Chabashira Sensei valoraba esa información en 600.000 puntos. Esto es, Ryuen escuchó con el ceño fruncido. Este es un fragmento del registro de mi transacción con una estudiante de clase de ella, me compró la verdad sobre la escuela. El precio actual por la respuesta a esa pregunta es de 600.000 puntos privados. Por supuesto, la escuela anunciará la verdad al final del primer mes. Cuanto más se acerque el final del mes, menor será su valor. Sin embargo, los alumnos de primer año de la clase A lo supieron el primer día. Nosotros, en la clase B, lo supimos la mañana del 10º día. La clase D lo supo la tarde del 10º día. Y hoy es el 11º día. Llegó el 11º día y la clase C seguía sin saber nada. Ryuen. ... En otras palabras, la clase C ya se había quedado rezagada. Capítulo 20. Pedirle solo 500.000 puntos es demasiado barato para él. Ryuen sabía desde que se matriculó que esta escuela era muy especial. Al fin y al cabo, había sido un delincuente. En su escuela secundaria, si querías dinero, tenías que extorsionarlo o someter a golpes a algún estudiante débil para cobrarle una tarifa de protección. Como era de esperar, era un mal estudiante. El director le habló de esa escuela y consiguió entrar, solo para descubrir que la mayoría de sus compañeros también eran delincuentes, destinados a convertirse en la escoria de la sociedad cuando crecieran. Sin embargo, el trato que recibió cada persona fue muy elevado. Al inscribirse, recibieron 100.000 puntos, equivalentes a 100.000 yenes. Además, el alojamiento era gratuito e incluso no se requería el pago de matrícula. La escuela garantizaba que, tras la graduación, podrían acceder a la universidad que desearan sin exámenes ni tasas, o recibir cartas de recomendación para las carreras que quisieran ejercer. Uno podría decir, ¿cuál era la diferencia entre esto y un pastel cayendo del cielo? Como mínimo, sabía que gente podrida como ellos no se merecían esto. Entonces, si no era para realizar pruebas de drogas, era un experimento. Alguien quería usarlos como conejillos de indias. Finalmente, la escuela sin duda se pronunciaría sobre cómo planeaban organizar las cosas para ellos. Así que lo único que tenía que hacer era esperar, y eso era precisamente lo que había estado haciendo. Y sin embargo, ahora, la escuela revelaría la verdad en un mes, pero entre las 4 clases de primer año, 3 ya la conocían. Solo su clase C no lo hizo. Pero ahora, podría decirse que han alcanzado al grupo principal, sabiendo que la escuela quería que participaran en la competencia de clase como un grupo, y que solo graduándose de la clase A podrían obtener todas las recompensas prometidas por la escuela, y que el hecho de haber sido asignados a una clase inferior al principio, significaba que ya habían sido juzgados como basura por la escuela, pero solo los estudiantes que finalmente se graduaran de la clase 3, A recibirían las recompensas de la escuela. Como solo era el primer año, incluso las clases inferiores tenían la oportunidad de superarlos, y así sucesivamente. Además, según Ikigaya, este mes en particular marcó el inicio del examen especial del primer mes.
Además, las clases A y B ya conocían las preguntas del examen, mientras que la clase D las desconocía porque no tenía dinero para seguir pagando. Y ahora la clase C. 200.000 puntos. Díganme las preguntas del examen de este mes, dijo Ryuen de inmediato. Puedo darte 200.000 puntos como máximo. ¿Estás seguro de que puedes conseguir siquiera 200.000 puntos? Preguntó Ikigaya. Ryuen. No me subestimes. Aún puedo reunir unos modestos 200.000 puntos. En otras palabras, a pesar de ser el 11º día de matriculación y de no haber percibido la verdad sobre la escuela como un cerdo, Ryuen ya había comenzado el proceso de consolidación forzosa de la clase mediante la violencia. Al darse cuenta de esto, Ikigaya rápidamente reprimió las comisuras de sus labios, que querían curvarse hacia arriba. Debes saber que incluso conocer la verdad normalmente requiere un pago de 600.000 puntos, y ya te lo he dicho gratis. Así que, si quieres las preguntas del examen del primer mes, 200.000 puntos no son suficientes, dijo Ikigaya. Al menos 500.000. Ryuen no habló de inmediato. No creía que Ikigaya le hubiera contado la verdad sobre la escuela gratis. Dado que las clases A, B y D ya conocían la verdad, la clase C aparentemente podría obtener la información a bajo costo si se lo proponía. Ryuen pareció comprender el motivo por el que Ikigaya había ido a buscarlo. Era para vender el contenido del examen de este primer mes a un precio elevado. Y 500.000 puntos no eran mucho comparados con los 100.000 puntos que recibía cada estudiante de la clase C al matricularse, ya que había 40 estudiantes en la clase C. Podrían reunir lo suficiente incluso si solo recolectaran 12.500 de cada persona. Sin embargo, según Ikigaya, el hecho de que los gastos de manutención de la clase C comenzaran a fluctuar a partir del próximo mes era lo más perjudicial. Por cada punto que se restaba de los 1.000 puntos, la escuela recibía 4.000 puntos menos al mes. Si lograban ahorrar o recuperar 100 puntos, podían obtener 400.000 puntos más de la escuela cada mes. Teniendo esto en cuenta, y dado que Ikigaya solo pedía 500.000 puntos, Ryuen incluso se preguntó si Ikigaya estaba siendo demasiado tacaño con él. Sobre todo porque las clases A y B ya conocían el contenido del examen, pero la clase C no. Así pues, casi sin dudarlo, Ryuen optó por comprar la información. Ikigaya también informó rápidamente a Ryuen sobre el contenido del examen especial. Cosas como: no puedes llegar tarde a clase, no puedes susurrarse entre vosotros a voluntad, no puedes llegar tarde ni irte temprano, no puedes usar tu teléfono para chatear o pasar notas en clase, no puedes patear los botes de basura, tirar basura, pelear o provocar a otros, destruir instalaciones públicas, etc. A estas cosas se las denominaba código de conducta, una demostración de las virtudes de un buen estudiante. Cuanto más escuchaba Ryuen, más sombría se volvía su expresión. Si la clase C no estaba preparada y no sabía nada, dado el estilo indisciplinado de estos delincuentes, probablemente les descontarían puntos hasta que no les quedara nada. Pero si utilizara la violencia para obligar a todos a seguir las reglas, entonces quizás la pérdida de puntos podría reducirse considerablemente. Como mínimo, mañana no pondría los pies sobre el escritorio. ¿Por qué me cuentas tanto? Ryuen miró a Ikigaya y frunció el ceño ligeramente. Si Ikigaya no le hubiera contado esa información, o incluso si no hubiera hecho nada, sin duda habría sido más beneficioso para la clase B, porque la clase C perdería sin duda una gran cantidad de puntos, ampliando así la diferencia. Es sencillo. Porque, en definitiva, solo la clase A puede recibir las recompensas del colegio, y mis compañeros confían mucho en mí. Además, espero trabajar duro con ellos. Por lo tanto, nuestro objetivo para la clase B es graduarnos finalmente como clase A. Pero también tenemos muy claro que la clase A, que podría reunir dinero para comprar la verdad sobre la escuela el primer día, no es algo sencillo, dijo Ikigaya. Enterarnos de la verdad sobre la escuela con 10 días de retraso ya es un fallo nuestro. O bien nuestra clase B tiene una diferencia enorme con respecto a la clase A, o bien la clase A de este año es demasiado fuerte. Ryuen no dijo nada. Ikigaya continuó. Pero una cosa también está muy clara. Hay exámenes especiales cada mes durante el periodo de estudio, y el contenido y el alcance de los exámenes son todos diferentes.
Así que, comparado con lanzar un ataque solo contra la clase A, cuando la fuerza general de la clase A es mayor que la de mi clase B, no creo que esa sea la forma en que actúa una persona inteligente. Sobre todo porque en el segundo año hubo un caso en el que la clase B fue ascendida a la clase A y eso, sin duda, no es algo que se pueda ganar luchando solo. En otras palabras, con un historial exitoso en la clase B a sus espaldas, estaban asimilando la experiencia ganadora de sus compañeros mayores. Entonces, antes de eso, quería él conseguir un aliado, o más bien, quería desmantelar la clase A. Y una vez que la clase A fue derribada y reprimida sin piedad, para la clase B, el único que quedaría por derrotar sería su aliado, la clase C. Pero esa fue idea de la clase B. La clase C también podía tener sus propias fantasías. Por ejemplo, si la clase A era eliminada, la siguiente a la que tendrían que enfrentarse sería simplemente la clase B, que era más débil que la clase A. También fue beneficioso para la clase C. Bastante interesante. Ryu encurvó las comisuras de sus labios, revelando una sonrisa traviesa. ¿Pero no temes estar fomentando personalmente la aparición de un oponente poderoso? No tengo miedo, porque en tu clase hay demasiados alumnos pobres, dijo Ikigaya, sacudiendo la cabeza. Como somos estudiantes, sin duda habrá exámenes escritos. Ese es vuestro punto débil. No podréis alcanzarnos. Jeje. La boca de Ryu aún mostraba una sonrisa burlona. Sin embargo, sabía muy bien que la clase C, incluyéndolo a él mismo, estaba formada por estudiantes con bajo rendimiento. Quienes realmente poseían cualidades de buen estudiante probablemente no superaban los 10, o quizás ni siquiera los 7. Esa podría ser la razón por la que la otra parte se atrevió a mostrarse tan segura. Pensaban que una vez que la clase A estuviera arruinada y se enfrentaran a la clase C, la clase B seguramente ganaría. Pero usar una mano de cartas malas para derrotar a un grupo de jugadores de primera clase con buenas cartas. Este pensamiento hizo que la sangre latente en el cuerpo de Ryu hirviera ligeramente. Porque, en esta escuela, por fin parecía haber un escenario donde podía mostrar todo su potencial. Quizás tras haber obtenido la información que quería saber, y debido a que su cuenta solo tenía 170.000 puntos, después de pagar la tarifa del puesto de 5.000 puntos y la tarifa del almuerzo de 10.000 puntos, Ryuen Kakeru todavía le debía a Ikigaya 340.000 puntos. Tras agregar a Ikigaya como amigo y acordar pagar el resto en 7 días, se marchó rápidamente. Pero al otro lado, en el restaurante del tercer piso, Sakayanagi, acabo de recibir noticias. Algunos compañeros vieron a Ikigaya Hachiman de la clase B ir a la zona de la clase C. Parece que le pidió a Ryuen que saliera a solas, informó Kamuro Masumi, quien finalmente había traído el almuerzo de Sakayanagi. Al parecer, mientras hacía cola para comprar comida, revisó específicamente los mensajes de su teléfono y recibió noticias de los estudiantes de la facción Sakayanagi en la clase. Tus noticias llegan demasiado tarde, dijo Sakayanagi Arisu con una sonrisa cortés. No salieron solos. Simplemente, pasaron justo a nuestro lado. Mientras hablaba, ladeó ligeramente la cabeza, y su mirada parecía atravesar las paredes en la dirección en la que Ryuen se había marchado. ¿Y qué piensan hacer? Recordó Kamuro, rememorando el incidente en el que acababa de cruzar miradas con Ikigaya de la clase B y su identidad fue inmediatamente revelada públicamente, sintiendo de nuevo un miedo persistente. Probablemente buscan una alianza. Al fin y al cabo, el objetivo final de todas las clases es la clase A. No es de extrañar que se formen alianzas entre clases para atacar juntas a un enemigo poderoso, analizó Sakayanagi con calma. Sin embargo, el hecho de que hayan elegido reunirse tan públicamente, e incluso específicamente venir al tercer piso, me hace pensar que Ikigaya-kun de la clase B podría tener otros motivos. Es probable que la clase C tenga muy mala suerte. ¿Ah? La expresión de Kamuro se tornó ligeramente seria mientras analizaba las palabras de Sakayanagi, pero descubrió que no lograba entenderlas. Aunque la capacidad académica no equivale a la inteligencia, a menudo sentía que no podía seguir el ritmo de los saltos mentales de Sakayanagi. Sin embargo, ya que acabas de ver a Ikigaya, ¿escuchaste su voz interior? Da mucho miedo. Seguro que también conoce todos tus detalles, ¿verdad? Kamuro pensó en otro aspecto.
Sakayanagi Arisu. La compostura que controlaba todo en el rostro de Sakayanagi Arisu se congeló por una fracción de segundo. Entonces hizo pucheros en señal de insatisfacción. Porque su cachorrito tenía que sacar a relucir un tema delicado. Justo ahora, efectivamente tuvo un encuentro con Ikigaya-kun, e incluso le prestó mucha atención y lo miró a los ojos. Pero, por desgracia, ella no escuchó nada, ni voz interior, ni sucesos sobrenaturales. No apareció nada. De verdad no tenía el destino de una heroína. ¿Era Kamuro realmente el elegido? Por supuesto, también era posible que Kamuro-san estuviera realmente bajo demasiado estrés y estuviera empezando a tener alucinaciones auditivas. Por lo tanto, quizás también deba empezar a reflexionar sobre si últimamente la ha estado presionando demasiado.